Dios, aleluya. Abba Padre, gracias. Gracias por poner este tema en el corazón de nuestra hermana Desiree. Tema, la palabra de Dios me es afrenta y escarnio cada día. Oramos para que nuestros oídos estén prestos para oír cada enseñanza que va a salir de la boca de nuestra hermana Desiree. Ya, Padre, que la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Abba, le pido que la use con poder y gloria y que cada palabra que salga de su boca sea para instruirnos, Padre, y que cada una de nosotras tengamos entendimiento, papá, de lo que usted tiene para hoy en cada una de nosotras. Gracias por ella, papá. Bendiga su entrada y su salida. Gracias, Señor. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté gobernando sus corazones en Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a entrar en lo que es el texto de la palabra de Dios. La palabra de Dios me es afrenta y escarnio cada día. Pero antes de entrar a la palabra, quiero buscar los significados de la palabra afrenta y escarnio. En la palabra afrenta dice que es un deshonor, una vergüenza que se sufre, se lleva o se atribuye. Usualmente aparece como consecuencia de alguna falta, ya sea por hecho o dicho, así como la carencia de algo. Y para la palabra escarnio, en el diccionario, dice mofarse, burla tenaz que se hace con el propósito de afrenta, burla cruel, cuya finalidad es humillar o despreciar a alguien. Es un daño moralmente. Amén. Ahora les invito a que estén buscando en su palabra en Jeremías 20 y vamos a estar leyendo del versículo 7 al versículo 13. Y dice la palabra del Señor: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces de grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosles. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañarán. Decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, lo que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Amén. Mis amados hermanos, esta palabra la escribí hace un tiempo, precisamente cuando nos encontramos
que a todos nos encerraron en tiempo de pandemia. Y me llamó poderosamente cómo Jeremías tenía una agonía mental. Y hoy yo les pregunto a los que tienen ese llamado de profeta, ese llamado de pastor, esos llamados que están establecidos en la palabra en Efesios y que tienen un gran compromiso, no con el hombre, sino con Dios. Ver al profeta Jeremías, que como ustedes bien saben que a partir del capítulo 1 de ese libro, Jeremías tenía un llamado desde que estaba en el vientre de su madre. Y yo no sé si aquí hay algunos que Dios le ha llamado a este oficio, pero que dentro de su ser o dentro de su interior ha tenido una resistencia. ¿Y una resistencia por qué? Porque el profeta, y recuerdo la clase, el estudio que compartió la hermana Judith, eh, ella decía que el profeta en su mayoría, o yo lo tengo escrito, dice la soledad del profeta. ¿Por qué el profeta camina solo? Porque el profeta de Dios, en este caso, llamado a predicar, a anunciar las buenas de salvación, a llamar al arrepentimiento y a llamar a la conversión, tienen que caminar realmente de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué viene a hacer a nuestras vidas? La palabra de Dios viene a confrontarnos. La palabra de Dios viene a instruirnos. La palabra de Dios viene a dirigirnos a nuestras vidas. Y cuando tenemos ese llamado que sabemos que el Señor nos ha llamado y nos ha colocado a servirle, y no solamente por quien tenga quizás el título de oficio, sino que cada uno de nosotros hemos sido llamados a anunciar el Evangelio de la paz. Y hoy en día se parece que hace los tiempos, quizás en otros países, se ve cómo la palabra de Dios, que muchas veces eh, viene a confrontarnos y viene de alguna otra manera a sacar o a entresacar todo lo que hay, eso malo que hay vil en cada uno de nosotros. Jeremías en su tiempo pasaba una agonía mental. ¿Por qué? Porque él tenía toda la confianza y tenía todo ese llamado, esa presencia de Dios. Su comunicación diariamente era a través o por medio de Jehová. Y Jehová cada día dice esa palabra que él lo sedujo, él lo atrajo para él. Y es que su palabra dice que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, él nos llamó, nos escogió, nos seleccionó, nos predestinó. Quiere decir que en el tiempo que él ha determinado desde los cielos, su llamado se cumple sí o sí. Amén. Pero que ver cómo Jeremías, aún en su agonía mental, porque estaba en un pueblo idólatra, en un pueblo que no creía en que se levantara profeta en esos tiempos para predicar, para anunciar las buenas nuevas, para abrir el camino a quien venía, que en este caso era su hijo Jesús de Nazaret. Y qué importante era esa comunicación que tenía Jehová con Jeremías, que la instrucción de la palabra hacía que él cada día tuviera afrenta y tuviera escarnio. ¿Por qué? Porque se levantaban burladores, mofadores. Muchos hemos entendido cuando dice, y lo creemos así por la palabra, que los tiempos de Jesús ya se acercan, ya se acerca esa nueva venida. Y vemos todavía afuera en el mundo, como decir, es que desde el año tal estoy escuchando que Jesucristo viene y todavía no viene. Amados hermanos, el tiempo de nosotros
no es el Cairo de Dios. Y estamos siendo anunciados, se nos ha estado viniendo anunciando, y aún todavía muchos siguen en el letargo espiritual, muchos siguen distraídos, desenfocados, sin saber que en cuestiones de momento, en el tiempo que Él lo ha determinado, Él va a venir por su iglesia. Ver a Jeremías, y no es el único que sufrió vergüenza ante el Evangelio, porque vemos al mismo Pablo que está en el Nuevo Testamento. Pablo también sufrió vergüenza y sufrió escarnio, pero ¿por qué también él lo sufrió? Porque él era un perseguidor de la iglesia. Y lo que él hizo, al final, tuvo que vivirlo en carne propia. Tuvo que saber quién era Jehová en su vida, quién era Jehová en su corazón. Y cómo, siendo él romano y, y conocedor de la ley judía, ver esa transformación y esa renovación de lo que haría su palabra. Por eso hoy el Señor nos ha seducido para Él. Y afuera dice su palabra, en el mundo has de tener aflicción, pero debes confiar porque yo ya vencí a este mundo. También su palabra dice que sus pies, la tierra, ese es el estrado de sus pies, y que no hay nada que se levante contra el conocimiento de Él. ¿Recuerdan esa historia de la Torre de Babel? Cuando esos hombres quisieron hacerse más alto, quisieron hacerse un Dios más alto. Y dice la palabra que todos fueron confundidos, que todos fueron dispersados. Vemos cómo Jeremías, un hombre como tú y yo, un hombre imperfecto como tú y como yo, pero con un gran llamado. Jeremías se determinó a creer a Jehová y llevar su palabra a todo el pueblo de Israel y toda Judá. Pueblo este donde Jehová se indignó y se llenó de ira al ver su nación envuelta en pecado y maldad de la tierra, donde los corazones estaban apartados totalmente de la presencia del Señor, rindiéndole sacrificio a los Baales y derramando sangre inocente. Dice esta palabra que Jeremías se quejaba porque veía a muchos de sus amigos o al pueblo de Israel, donde estaban prosperando, donde tenían bienes, donde tenían riquezas y donde Jeremías tenía un llamado a anunciar la palabra de Dios y ver que ninguno se convertía ni se arrepentía de sus pecados, sino que hacían lo que en el deleite de la carne les, les llamaba a hacer. Jeremías, qué importante que Jeremías, sabiendo que él tenía un llamado desde el vientre de la madre, él pudo atender ese llamado. Pero si buscamos el capítulo 12 de ese libro de Jeremías, dice que Jeremías se quejó. ¿Cuántos de nosotros hoy en día no nos quejamos por lo que Dios nos demanda, que es lo que está reflejado o está escrito en su palabra? Y nos resistimos porque no queremos ser burlados, porque no queremos ser rechazados, porque no queremos ser señalados. ¿Cuántos? Todos pasamos por eso, todos nos quejamos y hacemos en muchas veces, cerramos los oídos a lo que el Espíritu Santo de Dios nos puede ministrar cada día y cada mañana. ¿Por qué hay tanta resistencia dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué si sabemos que tenemos que hacer algo, no lo hacemos?
Pues que acaso vamos a seguir viviendo de apariencia. Cuando decidimos, porque fue una decisión, para el momento que Dios nos llamó, tomamos una decisión, bien sea porque estábamos pasando momentos de dolor, momentos de sufrimiento. ¿Qué fue eso lo que te hizo acercar a Dios? ¿Qué fue eso lo que a través de una administración, cuando te invitaron el primer día a una congregación o cuando te hablaron de la palabra de Dios, qué fue eso lo que tu corazón fue movido a misericordia? ¿Qué fue eso que el Señor lo dispuso desde la eternidad y que iba a haber un tiempo que se iba a cumplir y el tiempo llegó? El tiempo ha llegado y hoy nos encontramos aquí cada mañana escuchando su palabra, llenándonos de su palabra, siendo ministrados por su palabra, siendo redarguidos por su palabra, siendo instruidos por tu palabra, por su palabra. Pero afuera hay un mundo que cada día se desvanece, hay un mundo que cada día sufre violencia. Y aún en medio de nosotros sufrimos violencia porque queremos ver quizás a los que están a nuestro alrededor estudiando, aprendiendo su palabra, siendo guiados e instruidos por el Espíritu Santo de Dios. Y no queremos ni de pensar de aquellos que han tenido cargos gerenciales, cargos de autoridad, porque Dios nos ha dado autoridad. Y vemos en el Nuevo Testamento hoy, esa fue la palabra de esta mañana, en Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, su palabra no debe ser vergüenza para cada uno de nosotros, porque para eso hemos creído, de que su palabra en sus tiempos nos hace justicia. Jeremías venía cada día a la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado, con un corazón quebrantado. Saben que el quebranto es eso que rompe, amada pastora por allí. El quebranto es eso que rompe, algo que tiene una forma, pero al romperlo se agrieta, se divide. El quebranto te hace llorar, el quebranto te saca de esa dureza que muchas veces por años nos encargamos de alimentar y se hace tan fuerte que solamente una palabra, solamente la palabra de Dios viene a quebrantar los corazones. Y esa es como, esa sí es una verdadera humillación. El quebranto de Dios a nuestras vidas, pero no humillación por mal hacia uno, sino para que en esa humillación de nuestro corazón sea exaltado el nombre de Dios. Este pueblo de Israel no quería escuchar la palabra de Dios. Y Jeremías, todos los días, como tú y yo, se levantaba a anunciar la palabra, a anunciar lo que diariamente el Señor le ministraba. ¿Para qué? Para que corrigieran sus vidas, se arrepintieran y corrigieran sus vidas. Pero el pueblo estaba sordo. El pueblo no quería escuchar. Y todavía vemos en estos tiempos como la misma creación de Dios cierra sus oídos. Otros que ya conociendo la palabra de Dios tienen el corazón endurecidos.
porque ha sido tanto quizás el dolor, quizás el sufrimiento, de no saber cómo Dios trabaja nuestras vidas. Y por eso Dios necesita en esta mañana y cada día de nuestras vidas quebrantarnos. Fíjense que Jeremías dice, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. ¿Quién es más fuerte que Jehová aquí? Nadie. Así como Dios nos llamó, así Dios va a formar nuestro carácter. Dios nos va a enseñar, Dios nos va a redarguir, Dios nos va a instruir por medio de su palabra. Pero fíjense que Jeremías que estaba anunciando al pueblo de Israel violencia y destrucción. Eso era lo que estaba anunciando. Y el mismo pueblo, quizás cansado de ver que Jeremías anunciaba y anunciaba y anunciaba, y no pasaba lo que por sus labios decía. Y ahí volvemos a caer, que el tiempo de nosotros, o en el tiempo, o en ese tiempo, no era el tiempo que Jehová, no es el mismo tiempo que Jehová ha establecido desde los cielos. Y era tanto el sufrimiento y el dolor que Jeremías le dolía todo lo que hacía el pueblo. Y se consolaba al ver que no querían atender a la voz de Jehová. Pero dice, Jehová, conociendo el corazón de Jeremías, lo reanimaba cada día a llevar su palabra. Ustedes saben que en los hospitales, en, en las clínicas, hay aparatos de reanimación. Esa máquina que es conectada a una corriente y que tomada por el especialista, viendo que el hombre o el ser humano llega al hospital y está como agonizando o está en lo que se debate de la vida y la muerte. Tiene quizás un paro respiratorio, todo su sistema respiratorio no funciona y al ser ingresado en área de emergencia necesitan reanimarlo, necesitan pasarle un poco de corriente para que su espíritu vuelva en sí. Pero dice la palabra que Jehová lo reanimaba. Así nos hemos sentido nosotros en muchas oportunidades de nuestras vidas. Hemos estado pasando por situaciones difíciles y Dios a través de su palabra nos reanima. A través de una oración Dios nos levanta. Que no importa lo que estemos viendo nosotros alrededor, pero es Jehová lo que hace que sus promesas, cada una de sus promesas, se hagan viva en nuestras vidas. Necesitas que Dios te reanime. ¿Qué tú estás haciendo para que Dios te reanime? Porque para que Jehová nos reanime, es que debemos estar entregados completamente a Él. Necesitas que Dios en esta mañana ponga esa máquina frente a tus pulmones, frente a lo que corresponde toda la parte del corazón y te reanime. Porque ¿a dónde va la palabra de Dios? A nuestras vidas. Dice que a la mente y al corazón. A esa alma que necesita ser reanimada. Agonía, dice la palabra, dice agonía es estar debatiéndose entre la vida y la muerte. Más a muerte que vida. Pero ¿quién nos da la vida? Jesucristo. Jeremías sufría la afrenta, recibía palabras déspotas, lo avergonzaban, se burlaban de él y de todo lo que hacía para Dios. Y aún eso lo vemos. Predicamos su palabra, compartimos su palabra y viene ese amigo, viene ese familiar
viene ese jefe, viene esa compañera de trabajo, con palabras despectivas, con palabras déspotas, a querer minimizar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y nosotros somos testigos, nosotros somos testigos de lo que está escrito en su palabra, de que todas las promesas que se cumplieron en el Antiguo y se están cumpliendo en el Nuevo Testamento, no pasará una tilde, dice su palabra, ni una tilde pasará. Y muchos nos detenemos a escuchar esa murmuración y dudamos o ponemos quizás en tela de juicio lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El pueblo de Israel murmuraba acerca de lo que éste hacía. En su corazón, Jeremías llegó a tener tanto temor, pero mira lo que dice Dios a Jeremías en Jeremías 15:19. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Tú has pasado por esto? Se escapa de una realidad que vivimos a diario. Cuando le predicamos a un familiar, a un hermano, a ese amigo, a esa persona que no conoce y hoy día te rechaza porque tú te has determinado a seguir los pies del maestro. El transitar de la vida para muchos no es fácil, y es que no es fácil. Y aún más cuando tú decides aceptar al Señor en tu corazón y apartarte para Él. Muchos nos llaman fanáticos, religiosos, locos, e incluso llegamos a escuchar que nos dicen cuántos pecados has cometido para entrar en una religión. Y es que en el desconocimiento, ¿por qué en el desconocimiento? Porque dice la palabra que nosotros también nos debemos acordar que en un tiempo nosotros también andábamos en oscuridad y andábamos en tinieblas. Y cuando vino la luz de Jehová a nuestras vidas, vino a alumbrar nuestra alma. La palabra de Dios viene a alumbrar nuestra alma. Y encontramos tantas palabras déspotas y quizás estas no son tan déspotas como las que quizás ustedes han recibido y que quizás no han abierto su boca como para no quizás hacerse la víctima o que quizás no se comparan con lo que yo he vivido o lo que ustedes han podido vivir. Pero sí, la palabra de Dios viene a confrontar nuestras vidas. Pareciera que el tú seguir a Dios es lo más vil. Y la obra del Señor comienza a manifestarse a nuestras vidas cuando comenzamos a hablar su verdad a través de su palabra. Muchos hemos sido cambiados, pero Dios nos renueva y nos transforma cada día. Nos perdona a través de su Santo Espíritu. Dios tiene un corazón tan grande que se conduele por tus sufrimientos. A través de Jesús y su Espíritu Santo, que nos guía y nos consuela a causa de él. Pero miren lo que dice Primera de Pedro 4:14. Sois vituperado. Y entre paréntesis coloqué lo que es la palabra vituperado. Crítica, murmuración, persecución. Si sois vituperado por el nombre de Cristo, eres bienaventurado, doblemente bendecido, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, el nombre de Jesucristo es blasfemado, pero por vosotros, o sea, por ti y por mí,
su nombre es glorificado. Por eso hoy te invito a que abres tu boca y declares a tu Señor Jesucristo como tu único Dios y Salvador poderoso, que fuera de Él no hay nadie, y darle el primer lugar a Dios. Muchos hoy día no queremos abrir nuestra boca para que no entremos en esa murmuración, o porque simple y llanamente no queremos ser rechazados y queremos ser aceptados por todo lo que ofrece el mundo. Pero es necesario que tú y yo seamos participantes de los padecimientos que vivió Jesús en el madero, que hoy día no se compara, ya que Él lo pagó todo por ti y por mí. Jesús, durante su tiempo de ministerio en la tierra, Él llevaba las buenas nuevas, y muchos de los hombres, incluso de los conocedores de la ley, decían cómo era Jesús, alguien de Nazaret. Era el profeta anunciado desde en el Antiguo Testamento, que vendría a morir por nuestros pecados y a darnos vida eterna. Porque no es hasta el tiempo de Jesús que aún nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy, por su gracia, hemos alcanzado su misericordia. Y hoy, por su gracia, podemos confesar su nombre, y donde su santa sangre nos limpia y nos redime de cada maldad. A Jesús también le dieron mucho la espalda. A Jesús no lo llegaron a comparar con demonios. Jesús también fue vituperado por hacer lo que su padre le había encomendado. Ver cómo Jehová, su promesa, se cumplió en el tiempo de Jeremías y hoy se cumple a nuestras vidas, porque dice que Él está contigo y conmigo como un poderoso gigante. Y todos aquellos que se mofan, que se burlan, que te señalan, que te hace que te entristezca, ellos también serán sentados en silla de escarnecedores. Ellos también vivirán parte del sufrimiento, quizás leve, que nosotros podamos estar atravesando. Y dice la palabra que ellos serán avergonzados y serán y no prosperarán y tendrán una confusión. Pero oramos a Dios para que sea alcanzada su misericordia. Y aún quizás lo que tengan que vivir ellos en carne propia no se compare con lo que pudo haber vivido Jesús. Y que tengamos como ejemplo a Pablo, un perseguidor de la iglesia. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, dice su palabra. A veces estamos y yo creo que esa es una de las cosas, que llegamos a cansarnos o agotarnos mentalmente, porque en nuestras fuerzas, nosotros queremos, en nuestras fuerzas, muchos de nosotros queremos que se conviertan a Cristo, en nuestras fuerzas, en nuestras fuerzas. Y muchos van a venir a los pies de Cristo es viendo nuestro testimonio. Es viendo que cuando se levante ese hermano o esa hermana o ese pastor o ese líder a confrontarte a través de la palabra de Dios, qué tan importante tú puedas callar. Pero no. Hoy en día estamos como en un ring de boxeo.
y queremos pelear la razón. Ya hoy en día se pelea es por tener razón. Entonces, amados hermanos, sean cada uno de ustedes bienvenidos y somos bienvenidos cuando somos afrentados por medio de la palabra de Dios. Somos afrentados porque decidimos creer en su palabra. Pero que tampoco seamos como esos que estamos buscando una venganza. Porque su palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré. A veces queremos ver a esa persona que quizás no se convierte de sus pecados, pero que es burlista, que es dañina, que es rencillosa. Queremos verlo en agonía. Queremos verlo en que Dios los pase por el fuego. Y no es nuestra venganza, sino de Dios. Más bien deberíamos tener un corazón sensible y pedirle a Dios que tenga misericordia, porque ellos no saben lo que dicen ni saben lo que hacen. Y hoy día vemos incluso cómo Pablo, siendo perseguidor, ¿a dónde terminó Pablo? Pablo terminó siendo el predicador dentro de las cárceles, siendo predicador llevando la palabra en toda nación de esos tiempos. ¿Y qué testimonio tenían de Pablo? ¿Quién era Pablo? Entonces no seamos parte. Y si hoy tú y yo estamos aquí porque quizás pasamos por procesos, porque todos los días pasamos por procesos, pasamos por pruebas, y cada día su palabra se tiene que hacer evidente en nuestras vidas. Jesús, cuando llevó las buenas nuevas, muchos de los hombres decían que él era falso, que blasfemaba, y muchos les daban la espalda. A nosotros, y aún nosotros lo hacemos hoy día. Miren lo que dicen, mira lo que dice Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. En el Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su olor permanecerá para siempre. Jehová estará contigo donde quieras que tú vayas. Te cubrirá hoy y cada día de tu vida con sus alas de amor. Comienza hoy, en este nuevo día, a declarar su palabra, porque cuando tú declaras su palabra, hay poder. Jesús venció la muerte y la venció en la cruz del Calvario. Y Él ha prometido estar contigo todos los días de nuestras vidas. Jehová es quien prueba a los justos y a los injustos cada pensamiento y en su corazón. Entrega hoy tu causa a Jehová. Glorifica el nombre de Jehová cada mañana y gózate en medio de estas tribulaciones que son pasajeras, que tienen un tiempo de caducidad, pero que mientras estás en la prueba o mientras estás en el proceso, sea el Señor capacitándote, sea el Señor instruyéndote. Y oro en esta mañana, porque si te has sentido cansado, si te has sentido que no tienes fuerza, es tiempo quizás
de quizás hacer una pausa y pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga hoy con su fuego consumidor a través de su palabra y te reanime, te saque de esa muerte o de ese letargo espiritual, pero que no te canses de declarar su palabra. Qué tan fácil nos rendimos cuando viene una situación a nuestras vidas. Y nos rendimos ¿por qué? Porque todo lo estamos haciendo en nuestra fuerza, no realmente con la ayuda y con el poder de Dios que viene, que está innato desde antes de que se formase la tierra, desde antes que fuéramos gestados en el vientre de nuestras madres. Así que, amados hermanos, si hoy la palabra ha venido, no ha venido sin causa, ha venido porque tiene propósito, ha venido porque muchos han silenciado las voces, han silenciado sus bocas, porque muchos en el camino se cansaron, porque muchos en el camino le dieron un poder a aquel que se levantó para traer tristeza al alma. Así que yo te invito en esta mañana que si estás siendo avergonzado, si estás siendo vituperado, si estás siendo quizás confundido, te levantes y pidamos que Dios nos reanime cada día, aunque no tengamos fuerza. Si tú te levantaste y te despertaste en esta mañana, es porque el soplo de aliento de vida es esa máquina que reanima nuestro interior, donde Dios nos da una nueva oportunidad para que sigamos creciendo y fortaleciéndonos a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amada hermana, deciré darnos el honor y el privilegio que nuestra hermana Amelia García esté orando por usted. Amén. Padre precioso, gracias, Abba. Gracias te doy por esta palabra que nos trajiste, mi amado Dios, a través de tu hija, Desiree Obregón. Gracias, Padre, síguela usando, síguela llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que ella, papito lindo, siga poniendo la mirada en ti, Padre, porque de ti viene toda dádiva, todo socorro, Padre. Oh, papito lindo, porque quizá cuando se halle en diferentes pruebas, Padre, tú la llevas, Señor, la gloria postrera, dice tu palabra, que será mayor que la primera. Que ella se goce, Padre, cuando se halle en diferentes pruebas, Padre. Que tu alabanza esté de continuo en su boca, Padre. Ese agradecimiento, Padre, por todo, papito lindo, sea siempre en ella, Padre. Hoy la bendecimos, Señor, la cubrimos con tu preciosa sangre desde la cabeza hasta las plantas de los pies, Padre. Y te doy gracias, Señor, por su vida, porque ella, Señor, es una mujer de Dios, Padre, una hija tuya, Padre, que ahí está, Padre, como ella compartió ahorita, aunque seamos vituperados, Señor, aunque nos señalen, aunque muchas veces nos juzguen, aunque muchas veces, Señor, por compartir tu palabra, quizá perdamos, Señor, hasta amistades, Padre. Pero como dice ella, que ellos se conviertan a ti, que nos convirtamos, no nosotros a ellos, Padre. Oh Padre, gracias porque siempre, Señor, tú nos reanimas. Esa fue la oración de esta mañana, Padre, que tú nos levantas porque tú nos anhelas, Padre. Porque aunque muchas veces estamos cansados, Padre, tú nos reanimas cada día con tu precioso Espíritu Santo, Padre. Bienaventurado el hombre si sepa tu palabra, que teme a Dios, Padre.
Oh, papito lindo, guarda, Señor, guarda la salida y la entrada de esta hija tuya, donde quiera que ella vaya, Padre. Que tú seas ese estandarte, Señor, que ella porta, Padre. Que ella sin hablar, Señor, siquiera, Padre, la gente, Padre, quiera saber de ti tan solo por su forma de cómo ella se mueve, Señor, alrededor de los que la rodean, Padre. Oh Padre, y que sea dichosa, Padre, aún así como ella, que cada uno de nosotros, Señor, nos sintamos dichosos, Padre, aún si nos insultan por causa tuya, mi amado Espíritu Santo, por causa de Cristo, Padre. Oh, te damos gloria y honra, Padre, y que sean tus ángeles acampando alrededor de ella, donde quiera que ella se mueva, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, guarda a su hija, guarda todo lo que la rodea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ah, Bendiciones, mi hermosa.